y después lo podremos ver 360 grados, y el que tenga unas gafas de realidad virtual pues tendrá la sensación de que está ahí. Esto parece que es una tontería, pero es una innovación que es interesante en el mundo de la documentación, porque tiene la posibilidad de la realidad inmersiva. Esta idea de que tú estás ahí pues es interesante, ¿no? Y bueno, estamos siempre en estas últimas tecnologías. Esta mesa redonda se llama no méritos de la investigación científica, sino que nos hemos ido al lado oscuro, a los deméritos. Yo creo que es un tema bastante importante por muchos motivos. En primer lugar, porque es un tema complicado, es un tema complejo, es un tema en el que te complicas la vida cuando lo denuncias, porque hay muchos compañeros pues, que se están haciendo currículos a base de potenciar esta parte de demérito. Es un tema complicado pues, porque también, de alguna manera, en muchos casos directamente en la revista, sufrimos estos fraudes científicos, y a veces también somos partícipes de estos fraudes científicos. Todo esto que las nuevas tecnologías nos están llevando, y también yo diría que buena parte del problema de los deméritos científicos tiene que ver con la gamificación que las agencias de evaluación están haciendo de la carrera académica, que te están pidiendo que consigas una serie de puntos, y bueno, pues se ve que hay quien te los facilita. Hace poco, ya me pareció el culmen, ahora veremos ejemplos, hace poco un congreso decía que si pagabas un poco más te daba un certificado de que habías formado parte del congreso, de la organización del congreso. O sea, todo se compra, todo se vende, ¿no? Este es un tema complicado. Yo soy de Huelva, para los que no lo sepan. En Huelva hay un palo del flamenco que se llama el fandango, que es lo más típico de Huelva, y dentro del fandango hay una variante que es el fandango valiente, que es muy difícil de cantar. Este es un tema valiente. Es un tema que, ya os digo, a mí personalmente me ha traído muchos problemas, enemistades con compañeros, y incluso la gente lo personaliza mucho. Oye, pues tú has hecho un artículo sobre la revista MDPI, que esto lo has hecho. Pues, no, mira, no lo siento, yo esto lo he hecho porque yo me dedico a la revista científica, y este tipo de cuestiones que son, desde mi punto de vista, problemas, megaproblemas, además se están multiplicando. Y hay una cosa importantísima: cuando los fraudes no se denuncian, se potencian. Y ahora mismo tenemos un problema grandísimo, a muchos niveles. Bueno, sin más paso a presentar a los componentes de la mesa. En primer lugar, a mi izquierda, bueno, todos están a mi izquierda, pero concretamente, Carlos Elías, catedrático de periodismo de la Universidad Carlos III de Madrid. Hace mucho tiempo era el catedrático más joven de comunicación de España, y creo que lo sigue siendo. No, hombre, no, espero que no. Creo que no. Es catedrático europeo Jean Monnet, licenciado en química, licenciado en periodismo, doctor en ciencias sociales con premio extraordinario. Se especializó en periodismo, tecnología y esfera pública. Bueno, la verdad es que el currículum de Carlos, además, por su interés en la internacionalización, a mí hay una cosa de Carlos que me gusta mucho. Os he hablado antes de la gamificación, de los méritos y tal. Carlos me dijo una cosa que no se la escuchaba a nadie. Él es muy original cuando habla. Dice, no, yo es que a mí el estar, es decir, estar en las mejores universidades de Europa y estar colaborando con los mejores, y para estar en las mejores universidades de Europa y para estar colaborando con los mejores hay que trabajar mucho. Esa es su meta. Fíjense qué forma tan diferente de proponerse una meta de excelencia sin tener que ir a la acumulación de artículos, sin tener que, no, ¿qué tengo yo que hacer para estar con los mejores? Convertirte en uno de los mejores. Pues sin duda este es Carlos. No, perdona, Carlos. Muchas gracias. Es amigo, también hay que decirlo. Que no. Al lado de Carlos pues tenemos a Isidro Aguillo, a quien todos conocemos por su generosidad en este tipo de encuentros. Es coordinador del Laboratorio de Cibermetría en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC. Sus líneas de investigación incluyen el desarrollo de indicadores, especialmente el desarrollo de indicadores web. Es el responsable de muchísimos proyectos. Quizá el más famoso es el Webometrics, el ranking web de universidades, pero que también tiene el ranking de centros de investigación, hospitales, escuelas de negocios, repositorios, ranking que de alguna manera, bueno, de alguna manera no, directamente han ayudado muchísimo a que los centros aprendan a posicionarse en buscadores como Google, lo cual les ha beneficiado muchísimo. Ha publicado alrededor de 2 centenares de artículos, impartido en un conferencista muy importante, muy famoso en todo el mundo. Y además es doctor honoris causa por 2 universidades, en el 2009 por la Universidad de Indonesia y en el 2015 por la Universidad Nacional de Investigación Nuclear de Moscú. Y en último lugar tenemos a Pandelis Perakakis,
profesor contratado del Departamento de Psicología Social del Trabajo y Diferencial de esta casa, de la Universidad Complutense, y desde hace muchísimos años, 18 lleva publicando artículos y dando charlas sobre los desafíos del modelo actual de evaluación científica. En el año 2012 fundó la organización Open Scholar con el objetivo de desarrollar modelos de infraestructuras que permitan a los repositorios institucionales jugar un papel mucho más central en la evaluación. Y bueno, pues es una persona muy implicada, como todos los que estamos aquí. Ya les digo, hacer esta mesa es muy difícil, porque es muy difícil encontrar personas que denuncien. Y porque no es popular, porque tiene consecuencias. Y yo les agradezco especialmente pues, que nos acompañen esta tarde. Yo tenía una serie de temas sobre lo que yo considero que son las enfermedades, los fraudes principales, y quería hablar, serían la endogamia, la multiautoría, los monográficos como de méritos, los megajournals, las editoriales de vanidad, los congresos, que también los hay, incluso lo que yo llamo productos que no evalúan, sino que devalúan la ciencia, ¿no? Y bueno, también tenía interés en ver qué soluciones le podemos dar a esto. Por ejemplo, en las endogamias, cómo desde las revistas, cómo desde la evaluación científica solventamos un problema que es el problema de la endogamia, que se ha intentado parchear. Ya saben ustedes que el sello FECID originalmente penalizaba a las revistas que tenían un grado de endogamia importante, pero sigue existiendo, ¿no? Y sigue existiendo, a lo mejor, fíjense qué cosa tan tonta en los monográficos. Yo hago un monográfico en una revista y en ese monográfico van todos mis amigos y todos mis colegas de departamento. ¿Eso es endogamia o no es endogamia? ¿Cómo empezamos? Pues empieza tu cara. A ver, yo creo que la endogamia tiene dos vertientes. La endogamia que tiene que ver con las revistas y las publicaciones, y ahí sí que pienso que como mínimo tendríamos que aparentar que efectivamente no puede ser un número monográfico con toda la gente de nuestro departamento, de nuestra universidad o incluso de nuestro país, en el caso de que sea una revista extranjera. Creo que ahí habría que bueno, hacer una invitación clara a que participen otra gente. Y otra cosa es la endogamia en la universidad, que es otro tema que aquí no cuenta, ¿no? O sea, no es tan necesario, ¿no? Yo me presenté a rector que no salí hace como unos meses y bueno, era un tema que también salió mucho y es complicado de sacar en España, en el sentido en que aquí no es fácil conseguir trabajo en universidades diferentes en donde uno se doctora. Entonces, aquí muchos lo hemos hecho, pero otros no, y no es fácil. Es estar en el sitio adecuado en el momento oportuno y no es Estados Unidos. Respecto a la revista, yo sí que considero que tendría que ser un valor el hecho de que haya gente de muchos sitios diferentes, de muchos países distintos y de temas. Ahora bien, lo que tampoco puede ser es que pasa a veces, es que uno vaya a una revista y conozca al editor o editora de esa revista y le diga: hombre, es que el tuyo no sale porque tenemos muchos españoles y queremos gente de fuera para que el número salga menos endogámico, ¿no? Entonces yo creo que lo que tiene que ver siempre es la calidad de la investigación, independientemente de dónde sea. Y ahí siempre digo lo mismo: si los mejores son de un sitio, pues hombre, pues serán los mejores. Ahora, ¿qué sucede? Pues que es verdad que cuando uno lo lee, pues chirría. Y especialmente chirría el caso cuando nos invitan a hacer un monográfico en una revista extranjera que casualmente sean todos del mismo país o del país del editor. Eso chirría, ¿no? También chirría que a lo mejor en una revista de una universidad determinada esa gente constantemente salgan ahí y que esa gente no publique en otras, porque claro, si es bueno, podría publicar en otras, no solamente en la de tu universidad. Dicho esto, creo que el criterio siempre tiene que ser la calidad, y es injusto que alguien, por ser de otro país, pueda tener un paper con una calidad inferior solo para que el monográfico aparezca con mucho más nacionalidades, ¿no? Yo pienso que el objetivo principal siempre tiene que ser la calidad científica.
y ahí es lo que a donde tenemos que dirigirnos. O sea, ya visto que no ha sido muy polémico. No. Voy a incrementar yo el nivel. Hace años, en una revista del CSIC, cuyo nombre no voy a mencionar por no molestar a los de Argos, hicieron un monográfico sobre Velázquez o Murillo, no recuerdo, uno de estos dos. Y estaba limitado a personal del CSIC. Entonces, para continuar hablando del CSIC, vamos a preguntarle a Isidro cuál es su opinión. Bueno, yo no he venido aquí a hacer amigos, como ya sabes. Yo me gustaría hablar no tanto de la consecuencia, en este caso la endogamia, los monográficos y tal, sino la causa, que es la no declaración de conflictos de interés. Yo creo que esto es importante, porque si entendemos claramente lo que es un conflicto de interés y aplicamos todos, los editores, los autores, los editores de monográficos, bueno, en otros casos en la universidad, los tribunales, pues yo creo que si entendemos claramente cuál es el conflicto, pues lo aplicamos y evitamos este tipo de situaciones. Y como vengo a ser polémico y no tengo nada que perder, pues les voy a citar un ejemplo. Hace poco, la nueva directora de ANECA, la doctora Parenque, declaró ante una pregunta que le hicieron de si ella era lo que se llama, no sé exactamente lo que quiere decir, un catedrático en MDPI, pues se declaró bastante indignada, entendió que era un ataque personal, entendiendo que su posición en la conferencia que estaba dando era como directora de ANECA, no como investigadora, profesora de una cierta universidad. Y es curioso, porque la respuesta que dio, que fue muy interesante, dijo, mire, es que esto es indignante y tal, entre otras cosas, porque hay más de 100.000 autores españoles que publican en MDPI, lo cual no sé si la cifra es más o menos cercana, pero en todo caso indica que hay un problema. ¿Cuál es el tema que quiero llamar la atención aquí? Pues que como presidenta de ANECA, lo que tendría que haber hecho es declarar un conflicto de interés, tener un argumento que lo tenía fuerte a mi modo de ver, ese argumento que expuso me parecía adecuado, y delimitar o formar un comité de expertos dentro de la propia ANECA o con el amparo de ANECA para que se hiciera un informe. Y si ese informe fuera el que fuera, posiblemente en el mismo sentido que ella declaró, que ella luego se apoyara en el mismo. Esto es como se trata un conflicto de intereses. Esta es la manera correcta de hacer las cosas. Uno puede tener razón cuando haya ese conflicto en el sentido de tener acceso a la plaza o tener razón para publicar en la revista que sea, pero tiene que delimitarlo claramente y tiene que entender que en la posibilidad de que haya un conflicto de intereses tiene que abstenerse, dejar a terceros que lo exploren, que lo evalúen y entonces asumir ella, en su puesto directivo, ese informe. Puede que el informe fuera totalmente favorable y sigamos teniendo cientos de miles de titulares y catedráticos en MDPI, pero el planteamiento es ese. Si asumimos que existen conflictos de intereses, tenemos que ser responsables en su tratamiento y abstenernos cuando nos corresponda. No habrá nadie de ANECA por aquí, ¿verdad? Vendrá la ANECA y tendrá tus ojos. Juan Denis, por favor. Ahora, bueno, me has robado, Isidro, la introducción porque yo también quería dar un paso atrás y hablar de causas, ¿no? Porque también coincido de que los temas que nos traes, Rafael, podríamos llamarlos síntomas, y también coincidimos en el conflicto de intereses, pero yo quiero enfocar en otro tipo de conflicto de intereses que tiene que ver con los intereses comerciales monetarios de las grandes editoriales. Entonces, por ejemplo, ¿por qué conflicto de intereses? Porque gracias a estos conflictos de intereses, hoy en día el acceso abierto lo entendemos como el Gold Open Access, que no era lo que había pedido la comunidad científica, los investigadores en 2002 con la iniciativa de Budapest, pero son precisamente estos conflictos de intereses que transforman un poco las ideas y que nos venden al final lo que a ellos les convenga. Entonces, yo vengo de un lugar donde desde hace muchos años tuvimos yo y algunos compañeras la idea de que el conocimiento se tiene que quedar en la institución donde se genera, es decir, en las universidades, en los centros de investigación y donde en los repositorios institucionales, que ya están, no hace falta más inversión en infraestructura, lo que intenta ahora intentar hacer la Comisión Europea, abre nuevos proyectos para inventar nuevas infraestructuras teniendo los repositorios institucionales.
Esto empezó a ser una idea y se ha hecho realidad hace 2 años, cuando una revista de la Sociedad Española de Economía Experimental la hemos abandonado el publisher, la editorial, y la estamos publicando exclusivamente en CSIC, en el repositorio del CSIC, el Digital CSIC. ¿Qué consecuencia puede tener esto? Que la comunidad científica, junto con la comunidad de los bibliotecarios, los profesionales que gestionan el repositorio del CSIC, tienen todo el control absoluto. Si queremos poner precio, que no queremos, ponemos. Si queremos hacer revisiones abiertas, si queremos inventar nuevas maneras de evaluar calidad, entonces estamos en totalmente control de innovar, de experimentar y de buscar soluciones reales a estos síntomas que podemos concretar ahora, pero este contexto yo creo que era necesario para ver de dónde puedo aportar y puedo hablar yo en esta problemática. Sí, bueno, yo simplemente apuntar. Yo he estado 4 años en la ANECA evaluando desde 2019 a ahora, 2023, evaluando en el comité de titulares y cátedras, y ahí en nuestro comité bueno, se habló de las revistas MDPI y de este problema, ¿no? Simplemente es muy complejo determinar, porque claro, al final es un Q1, al final tienes muchas citas y sobre todo tienes muchas citas internacionales. Y uno de los problemas que tenía España, en concreto en ciencias sociales y en humanidades, era que no éramos citados fuera. Es decir, había una especie de un informe en el que decía que bueno, pues los científicos y científicas de ciencias sociales y humanidades, polacos o búlgaros, etcétera, pues casi eran bastante más citados, sobre todo porque publicaban en inglés y en revistas internacionales, ¿no? Entonces había un debate, se creó un debate ahí entre bueno, la importancia de publicar fuera en revistas con un nombre en inglés y con toda la parafernalia en inglés, aunque fuera MDPI, y que tuvieras más citas, aunque son citas que también son endogámicas en muchas ocasiones, porque tenía un problema las ciencias sociales y las humanidades. Las ciencias sociales no todas, ese problema no ocurre en economía, por ejemplo, no ocurre en psicología, pero sí ocurría en comunicación, ocurría en sociología, ocurría en ciencias políticas, en antropología, en el comité de 19, ¿no?, donde estábamos nosotros. Y es un debate interesante porque, por otro lado, otro problema que tenemos es que tenemos la obligación de investigar las cosas españolas y, claro, sinceramente, lo español no interesa demasiado fuera, ¿no? Eso es una realidad. Yo hace poco me estaba revisando un artículo de Public and Standard Science, que es una buena revista dentro de mi campo, y no tenía ganas de revisarlo porque no tenía tiempo, y lo primero que quería decir para sacarlo fuera era que, bueno, era sobre la cobertura del cambio climático en Bangladesh, y lo primero que se me ocurrió decir, bueno, Bangladesh, pero ¿qué país es este? Tampoco es tan importante, ¿no? Bueno, tiene 150 millones de habitantes, ¿no? Es decir, entonces, si nosotros pensamos que lo que nos ocurre le interesa, lo digo porque acabamos de publicarnos, bueno, está aceptado en Journalism Practice una cosa sobre neutral y la verificación y tal, y nos ha costado, básicamente no porque la metodología esté mal, sino porque el tema España y sobre España no interesa, y eso, yo que también hice investigación en química, eso no pasa en ciencias naturales. Entonces, hay que tener en cuenta dos cosas. Una, que tenemos la obligación de ser internacionales, porque si nosotros queremos pedir un proyecto en la Unión Europea, pues nos valen ese tipo de revistas y ese tipo de enfoques, pero por otro lado también tenemos la obligación como científicos sociales o como humanistas, en el sentido en que a mí me parece que estamos, sobre todo en comunicación, yo vengo de periodismo muy relacionado con las humanidades, el investigar lo nuestro, porque yo estoy seguro que alguien de Corea del Sur no va a investigar la prensa de la República no sé, o sea, española, ¿no? Entonces, eso es importante. Yo creo que ahí hay una especie de conflicto respecto a dónde vamos. Y yo creo que la ANECA, en un principio, cuando yo estuve en la reunión en donde se cambiaron los criterios, y en la última también, donde se van a cambiar,
Y bueno, yo sé que critican, yo también soy crítico, yo soy acreditado de cátedra por la NECA, de los primeros que se acreditaron, y gracias a la NECA soy catedrático, porque por el sistema antiguo nunca lo hubiese sido, que era un poco por antigüedad de no sé ni qué bien, cómo se elegían antes exactamente al que le tocaba, básicamente. Creo que hay problemas, evidentemente, pero es como el menos malo de los sistemas. Con todas las críticas que pueda tener, es el menos malo de los sistemas porque nos hace libres en muchos sentidos, ¿no? Y es verdad que la NECA ha cometido errores, por ejemplo, al darle una importancia excesiva para la cátedra, a lo mejor a estar en un comité editorial o presidiendo un congreso, etcétera, etcétera, que en aquel momento, como no era habitual, se consideró que era importante, y luego cuando se puso en los méritos resulta que ahora todo el mundo, porque le falta esa casilla, y es lógico, porque la gente tiene que salir adelante, y si eso es lo que hay que tener, pues eso lo hago, ¿no? Entonces yo ahora eso creo que se va a eliminar, no sé muy bien, y entonces no se puede. Y lo digo no por defenderme, ¿no? Porque creo que los que estábamos allí lo hacíamos con la mejor intención posible, pero no se puede criticar algo que en un momento era un mérito, porque no mucha gente lo tenía y era difícil conseguir gente que estuviera en los comités editoriales y que llevara las revistas, etcétera. Ahora que estamos en lo contrario, que a mí me ha dicho algún compañero o compañera que es responsable de revista, que le están llegando presiones de otros compañeros para que le hagan un certificado como que está en el comité editorial o que ha dirigido un congreso, ¿no? Para ponerlo, sin además querer participar, solamente para ponerlo como mérito, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí se ha pervertido y habrá que cambiarlo, pero creo, con todos los problemas que puede tener MDPI, yo tengo un artículo ahí, solo uno, que además no nos cobraron en este tal, tengo que decirlo. Es un artículo muy citado internacionalmente. No soy defensor de MDPI, sí soy defensor de que creo que tenemos que tener mayor visibilidad internacional. ¿Por qué? Porque eso nos permite presentarnos a proyectos europeos, no solamente a los nacionales, y nos permite de alguna manera conseguir más gente o más referencias internacionales y que lo que hagamos tenga una mayor repercusión internacional. Pero vamos, no quiero meterme, a mí no me pagan, no tengo nada que ver con ellos. Sí, en realidad es un tema que lo sacas y lo quiero poner en un contexto respecto a un tema que tiene que ver con el tema central de la mesa. Yo creo que a consecuencia de estos desarrollos relativos a MDPI, en esta mesa y en esta sala hay gente que ha trabajado en MDPI, pues yo planteé un tema que me parece que tiene una lógica aplastante, que es que si uno suma todo el dinero que gastamos en MDPI, ese dinero es suficiente para crear una revista multidisciplinar española de relevancia en ciencias sociales y humanas, auténticamente diamante. Ese es un dinero que se puede recuperar. De hecho, no habría mucho problema en que esa revista tuviera éxito, porque es una revista que simplemente heredaba todos esos buenos artículos que ahora van a MDPI a un coste al erario público y a los fondos de investigación, y yo creo que sería viable. Más aún sería viable cuando ya saben que la estrategia española de ciencia abierta se van a dedicar 25 millones de euros, parece ser, al tema de los acuerdos transformativos. Es decir, pues qué mejor acuerdo transformativo que generar una revista de referencia española que en realidad, dadas las cifras que estamos hablando, podría llegar a tener miles de artículos cada año y que por tanto ese objetivo que bien declara Carlos de impacto internacional podría tener. ¿Cuál sería mi sorpresa? Y aquí viene la razón de que lo cite en esta mesa, cuando se me comentó que ese era un tema muy particular, porque teniendo en cuenta el país en el que vivimos, España, pues era muy posible que algún grupo se quedaría con esa revista, la controlaría, ese control no democrático de esa revista daría lugar a situaciones posiblemente como las descritas de endogamia, y lo que es peor, se hablaba que habiendo tanto dinero posiblemente generaría malversación. Es decir, cuando hablamos de los deméritos de la ciencia española, cuando hablamos de los deméritos, quizá lo que habría que empezar a pensar no de los deméritos de la ciencia, sino de los deméritos de algunos de los científicos españoles. Es decir, cuando alguien, ante una propuesta más o menos viable,
o inviable, no lo sé, pues se plantea que no es posible por cuestiones de no confianza respecto a los posibles líderes que la vayan a llevar, pues yo creo que tendríamos que pensar un poco más en todo ello. Muy bien, fíjense que en esta primera parte tenemos también soluciones. Fíjense qué cosa tan tonta. ¿Cómo solventar el problema de la endogamia en los monográficos? Pues como ha dicho Isidro, con el conflicto de interés. Que cuando el autor mande un artículo se le pregunta, ¿usted tiene conflicto de interés? ¿Es pariente o coautor del editor de la revista o del editor del monográfico? Esto no lo hacemos. Podríamos incorporarlo simplemente pues para que no sucedan casos. A nosotros nos ha pasado en comunicar que una vez nos encontramos que un editor de monográfico se pensaba que todos los números del monográfico, bueno, todos los artículos del monográfico, decidía él quién publicaba. Y nos empezamos a rechazar artículos y se enfadó. ¿Por qué habéis rechazado este? Si este va... No, es una porquería. No está ni adaptado a las normas de la revista. Y nos dimos cuenta que el tipo de alguna... Ese tipo de cosas. Declaración de conflictos de interés. Siempre lo ponemos en la revista, pero nunca decimos cuáles son los típicos problemas los típicos conflictos de interés. Pues aclaremos. Fíjense, con eso empezamos a resolver muchas cuestiones y por supuesto esta propuesta de este Mega Journal que se la podíamos quitar al CSIE Arbor, que es una revista multidisciplinar además que fundó Raymond Paniker. Bueno, otro bloque que podríamos hablar de Mega Journal, ya se ha hablado de otro fenómeno que es español y yo creo que tiene que ver con el fraude, que son las editoriales de vanidad, las Vanity Press. Esto es una cosa muy curiosa porque de alguna manera ya existía hace muchos años. Humberto Eco en el Péndulo de Foucault ya nos hablaba de que había editoriales que le cobraban a los autores para publicar libros que nunca encontrarían un espacio en las bibliotecas. Es decir, lo que a los documentalistas nos han enseñado que era literatura gris. Documentos que no siguen los cauces habituales de la distribución de libros, ¿no? Bueno, pues en España tenemos muchísimo de eso, ¿no? Y se aprovechan de una segunda cuestión, de un producto científico que les da un sello. Oye, mira, si está en SPI, ¿qué más da que este libro solamente tenga una tirada de 10 ejemplares? Si la editorial está en SPI. Y me imagino que los dueños de esas editoriales se pensarán, oye, si me van a pagar, ¿para qué les voy a hacer una revisión? Me da lo mismo. Y estamos multiplicando el número de libros que no lee nadie, que no están en las librerías, que no están en las bibliotecas, y sin embargo que solo sirven para que aquellos que lo hacen y que lo pagan normalmente con dinero público se acrediten, ¿de acuerdo? Lo cual es un problema. Ahí tenemos, desde mi punto de vista, un ejemplo de un producto que devalúa la ciencia y de una mala práctica asociada a ese producto. Vamos a dejarle a Pandeli. Vale. Bien. Bueno, sobre lo que al final todo está muy interconectado, no se puede evitar buscar causas comunes, pero por el tema de lo que mencionas ahora, la sobreproducción, realmente si vamos un pasito atrás es la presión por publicar, y esta presión por publicar cantidad, porque obviamente tenemos que publicar, pero no cantidad. Esto es una aberración del sistema, que nadie dijo que lo que tienes que hacer es muchos artículos. Con que hagas buenos artículos justificarías tu trabajo. Entonces, una cosa que quizás puede ser interesante es resultados de una encuesta que hicimos hace un par de años, creo. Contestaron 875 investigadores en España sobre cómo preferirían ellos que fueran evaluados, ¿no? Esta fue una pregunta, y otra sobre algunos temas, algunas propuestas que planteamos y ver su grado de acuerdo o desacuerdo con ellas. Una cosa que destaca mucho es que, primero, 88% dicen que el fenómeno de presión por publicar, el publish o perish, publicar o perecer, 88 piensan que es un fenómeno muy presente en España. Y, más importante todavía, primero, 84%